como lo hemos aclarado. Vamos de inmediato con el congresista del Partido Morado, Gino Costa. Por supuesto, hoy se cumple un año de la disolución del Congreso, donde usted ha sido muy recordado, don Gino, precisamente por el momento en el que le cede su curul para que el entonces Premier Salvador del Solar pudiera plantear su moción de confianza, que por supuesto sabemos las consecuencias que tuvo. Mucho se ha dicho ahora de si valió la pena o no disolver el Congreso en términos de la calidad del Parlamento. Usted es de los poquísimos que también integra este Congreso y yo quería pedirle primero su evaluación y su reflexión al respecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, muchas gracias. Cuando se hace la cuestión de confianza, no se sabía si se le otorgaría o no. Nos imaginábamos que por supuesto que sí, porque el Congreso no quería ser disuelto, pero parece que el Congreso pensó que el presidente Vizcarra no estaba dispuesto a tomar esa decisión. Fue claro que no se le dio la confianza al Premier del Solar. Votamos una moción de orden del día que consistía precisamente en eso. Pedíamos que se detuviera el proceso de elección del Tribunal Constitucional para poder debatir y aprobar el proyecto de ley que había presentado el Premier del Solar. Y esa moción fue rechazada. Ese fue el primer rechazo, digamos, a la cuestión de confianza. El segundo fue cuando se procedió a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. De manera que no había ninguna duda para nosotros de que eso configuraba una causal para disolver el Congreso. Y el presidente lo hizo, la ciudadanía lo apoyó y el Tribunal Constitucional convalidó esa decisión. De manera que cuando se hizo, no se hizo pensando si el siguiente Congreso sería mejor o no. Imaginamos que sí, que sería un Congreso que no obstruyera, como el anterior, la acción del Poder Ejecutivo y de la justicia. Y la verdad que menos de un año después nos encontramos en una situación en la que el nuevo Congreso trata de vacar al presidente de la República. No eres el desenlace en el que estábamos hace un año, en realidad, cuando se disolvió el Congreso. Pensábamos que habría un Congreso que quisiera sumarse a la lucha contra la corrupción, acabar la reforma política, acabar la reforma judicial, levantar los blindajes que había dejado el anterior Congreso, y en estas cosas se ha avanzado, hay que reconocerlo. En reforma política, ya lo hemos hablado acá, sí. Enrique, se ha avanzado. Ahora estamos entrando al restablecimiento del Senado. Creo que va a haber acuerdo para eso, ojalá que la podamos sacar adelante. En el tema de levantamiento de los blindajes todavía está por verse, y en el nombramiento del Tribunal Constitucional, que es otro pendiente, el pronóstico es reservado, pero yo creo que el Congreso puede hacer una buena labor y creo que hay que exigir que lo haga. Ahora, pero humildemente yo sostengo en las últimas semanas, en realidad ya desde que esto ocurrió, se lo pude plantear también al presidente en su momento. Es que, claro, estamos hablando también más allá de un problema estructural, ¿no? Porque uno dice, bueno, el próximo va a ser mejor, el próximo va a ser mejor, y algo nos está pasando, que no tenemos un mejor Congreso, al menos claramente, pero estamos hablando también de un tema de naturaleza política, ¿no? Es decir, la cosa no funciona si el Ejecutivo no forma una mayoría en el Parlamento que le permita para empezar a gobernar. Exacto. Con el Congreso anterior fue muy difícil porque desde el primer momento se negó incluso a reconocer la victoria del presidente Kuczynski, ¿no? El 2016. Y luego, mientras tuvo a Vizcarra, digamos, de su lado, todo bien, pero inmediatamente después de que Vizcarra empezó a querer, digamos, tener grados de autonomía naturales, el Congreso pasó inmediatamente a la oposición y se opuso a las reformas institucionales y a la lucha contra la corrupción. Eso lo conocemos todos. Ahora, ¿qué ha pasado con el nuevo Congreso? Yo creo que hay una responsabilidad, sí, también de parte del presidente, porque debió desde el primer momento tender los puentes y hacer lo necesario para establecer un nuevo vínculo. Era un Congreso distinto, donde Fuerza Popular era una de 9 bancadas, con una representación importante, pero solo de 15 congresistas frente a 73
que tuvo al principio del gobierno del Congreso anterior. Y eso no lo hizo. O sea, sí hay que reconocer ahí que había un desequilibrio muy grande entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el Congreso disuelto de ahora, y que eso explica, ¿no es cierto?, la confrontación entre ambos poderes. Pero también que el Ejecutivo con Vizcarra no hizo lo suficiente, sobre todo ya con el nuevo Congreso, para evitar una colisión como la que había tenido con el Congreso anterior, y por eso es que casi un año después, un poquito menos, enfrenta a él una vacancia presidencial, ¿no? Claro. Y es triste en realidad para la democracia, porque ya hemos llegado prácticamente al punto desde Palacio de Gobierno, desde, digamos, los sectores, vamos a llamarlo así, con sentido común, ¿no? Prácticamente no se quiere ver al Congreso, es como que no quiero lidiar con ese problema, ¿no? Y de hecho lo utilizo, ¿no?, como una suerte de símbolo del cual me tengo que separar, cuando debería ser todo lo contrario. El Congreso puede ser pues una institución que no es la más telegénica, ¿no?, ni la más contemporánea, pero es una institución fundamental para el desarrollo de la democracia, ¿no? Como decía Churchill, la democracia es el peor de los regímenes, excepto todos los demás. Exactamente. No, y el Congreso es la representación popular. O sea, este Congreso y el anterior fue elegido por todos nosotros. Y eso hay que respetarlo. Y cumple un rol fundamental en la democracia, y hay que entenderse con el Congreso. Ahora, es más fácil entenderte con el Congreso cuando tienes mayoría, solo o en alianzas. Ni PPK pudo hacerlo porque la mayoría no quiso un entendimiento. Fue difícil para Vizcarra, y luego Vizcarra pasó a la ofensiva y aprovechó, digamos, de las herramientas que le da la Constitución hasta que vino en la disolución. Pero ya con el nuevo Congreso él no hace los esfuerzos para establecer un vínculo diferente. Eso le funciona hasta que llega el último año en que ya no tiene las herramientas, y ahí es que lo tratan de vacar, ¿no? Así es, así es. Pero yo sí creo que en el caso del nuevo Congreso, siendo un Congreso muy difícil, a pesar de ser tan distinto al anterior, porque no tiene ninguna representación, tampoco el presidente hace los esfuerzos suficientes para dotarse de una coalición que lo ayuda a gobernar, ¿no? Importantísimas lecciones que hay que ver finalmente, ¿no?, hacia el futuro. Si algo queda claro de este quinquenio es que o el Ejecutivo tiene una mayoría en el Congreso, o, como usted señala, se forman, ¿no?, unas alianzas que hagan necesaria o posible la gobernabilidad. Alianzas que parece que se han convertido en una mala palabra en la política peruana. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos. Enrique, ayudaría que la elección al Congreso coincidiera con la segunda vuelta de la elección presidencial. Creo yo, esa es una de las respuestas constitucionales que habría que pensar. Y la segunda es acabar con la incapacidad moral permanente, que será una espada de Damocles sobre cualquier presidente que tenga dificultades con el Congreso. Habría que acabar eso y modificar el 117 de la Constitución. Podremos hablar en detalle. Efectivamente son necesidades institucionales para la política peruana. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes.